Amelia estaba de pie junto a la ventana, mirando las hojas de otoño arremolinarse en el aire. El reloj de pared marcaba las 10:30 de la noche y Diego seguía sin llegar. Otra vez. Se había convertido en un hábito en los últimos meses, esperarlo tarde, mirando fijamente la oscuridad fuera de la ventana y tratando de calmarme con pensamientos sobre proyectos urgentes en el trabajo. «Mamá, ¿papá no va a venir a cenar a casa otra vez esta noche?». La voz de su hijo Michael, de 12 años, la sacó de sus pensamientos. Amelia se volvió hacia él, tratando de ocultar la ansiedad en sus ojos. «Está muy ocupado en el trabajo, cariño. Ya sabes lo importante que es el trabajo de tu padre». Michael asintió, pero sus ojos estaban tristes. «Hoy la señorita Beatrice ha vuelto a preguntar por él. Dijo que tenía que hablar de mis notas de matemáticas». Amelia se puso tensa. El nombre de la profesora de su hijo había surgido con demasiada frecuencia últimamente. Una joven y atractiva profesora de matemáticas que acababa de incorporarse al colegio este año, por alguna razón parecía demasiado interesada en hablar con Diego. «¿Y qué le dijiste?», preguntó Amelia tratando de sonar casual. «Le dije que se lo diría a papá. Pero ya sabes, mamá». Michael vaciló. La señorita Beatrice sonrió con extrañeza y dijo que podía llamarlo ella misma. Amelia sintió que algo frío le tocaba el corazón. Recordó cómo la semana pasada había sorprendido a Diego hablando por teléfono. Hablaba en voz baja, casi en un susurro, y cortó bruscamente la conversación al fijarse en ella. En ese momento, la cerradura de la puerta principal hizo clic. Diego entró en la casa, tan elegante como siempre con su caro traje, pero por alguna razón un poco confuso cuando los vio a los dos en el salón. «¡Papá!». Michael corrió hacia su padre. «Hola, campeón». Diego abrazó a su hijo, pero sus ojos estaban puestos en Amelia. «¿Por qué sigues despierto?». «Te estaba esperando», respondió el chico con sencillez. «La señorita Beatrice está aquí esta noche». «Michael, es tarde», lo interrumpió Amelia. «Es hora de irse a la cama. Mañana hay que madrugar para ir al colegio». Cuando su hijo subió, la habitación se sumió en un tenso silencio. Diego empezó a desatarse la corbata, evitando la mirada directa de su mujer. «¿Otra vez trabajando hasta tarde?», preguntó Amelia, intentando controlar el temblor de su voz. «Sí, un proyecto importante», contestó él brevemente. «Estoy cansado, Amelia. No empecemos ahora». «¿No empecemos qué?», se acercó ella. «Hablar de que casi nunca estás en casa, de que tu hijo te espera todas las noches, de que hasta te llevas el teléfono al baño». Diego suspiró. «Realmente tengo mucho trabajo. Ya sabes cuánta responsabilidad tengo». Amelia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Has cambiado, Diego. Estos últimos meses pareces otra persona». De pronto estalló. «¡Basta! Trabajo de la mañana a la noche para darte una vida cómoda y tú montas un escándalo». La dureza de su tono hizo retroceder a Amelia. No reconocía a aquel hombre. ¿Qué había sido del amable y atento Diego que una vez la había fascinado con su amabilidad? A la mañana siguiente, Amelia se despertó sola. Diego ya se había ido a trabajar. Había una nota en la mesa de la cocina. «Tengo una reunión por la mañana. Llegaré tarde por la noche». Preparó mecánicamente el desayuno para Michael, intentando no pensar en la fría cama que tenía a su lado y en el hecho de que no recordaba la última vez que ella y su marido se habían limitado a hablar antes de irse a la cama. En el colegio donde había dejado a su hijo, Amelia se fijó en una joven que salía de la sala de profesores, Beatriz, una rubia esbelta con un traje a la moda que destilaba seguridad y feminidad. Sus miradas se cruzaron y la profesora hizo un gesto amistoso con la mano. «Señora Rodríguez, encantada de conocerla. ¿Puedo hablar con usted un momento?». A Amelia le dio un vuelco el corazón, pero se obligó a sonreír. «Por supuesto, señorita Beatriz. Quería hablarle de Miguel», empezó la profesora, pero sus ojos eran extraños, como si lo estuviera evaluando. «Sabe,
Es un chico muy brillante, pero últimamente se está quedando atrás en matemáticas. He pensado que quizá deberíamos organizar algunas clases extra. Por cierto, su marido no pudo quedarse después de la reunión de padres y profesores de ayer, y quería discutir la situación con él con más detalle. ¿Reunión de padres y profesores? ¿Qué reunión de padres? La mente de Amelia se agitó. Diego no había dicho nada de una reunión en el colegio. Lo siento, pero no sabía lo de la reunión de ayer, contestó, intentando mantener la calma. Beatriz se encogió ligeramente de hombros. Ah, a lo mejor me he confundido. En cualquier caso, si pudiera decirle al señor Rodríguez que me gustaría hablar con él, puedo hablar yo misma de los progresos de mi hijo, interrumpió Amelia. Al fin y al cabo, yo también soy su madre. El rostro de Beatriz esbozó una sutil sonrisa de superioridad. Por supuesto, pero su marido ha mostrado tanto interés por la educación de Michael, sería una lástima no aprovechar esta implicación paterna. Durante todo el día, Amelia no pudo librarse de la sensación de ansiedad. Miró fotos antiguas en su teléfono, los 3 de vacaciones el año pasado, la fiesta de cumpleaños de Michael, su aniversario de boda, cuándo había empezado todo a desmoronarse, cuándo su feliz vida de casados empezó a convertirse en una farsa. Por la noche, cuando Miguel ya dormía y Diego había vuelto a salir, ella decidió consultar su portátil del trabajo. Siempre habían conocido las contraseñas del otro, era una cuestión de confianza, pero lo que vio la dejó helada. El navegador estaba abierto en una página de reservas de hotel para el fin de semana siguiente. Una habitación. 2 personas. Amelia cerró el portátil y se apoyó en la pared, sintiendo que las piernas le flaqueaban. ¿Todo lo que había temido últimamente había resultado ser cierto? Su matrimonio, su familia, su vida entera se estaban convirtiendo en escombros y ella se limitaba a observar. El teléfono de Diego, que había olvidado, vibró sobre la mesa. Había llegado un mensaje. La pantalla se iluminó y Amelia vio el nombre del remitente. Bea. Y las primeras palabras del mensaje: no veo la hora de que llegue el fin de semana. Sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Pero no eran lágrimas de impotencia, sino de rabia. No permitiría que destruyeran todo lo que había construido durante tantos años. No dejaría que esa Beatriz le robara a su familia. Si Diego cree que puede pisotearla, está muy equivocado. La mañana comenzó con la ya familiar llamada telefónica. Amelia apenas tuvo tiempo de abrir los ojos cuando vio un mensaje de Diego en la pantalla. Tengo una reunión importante. Salgo ahora mismo de la oficina. Suspiró pesadamente mientras miraba la mitad vacía de la cama, fría y sin hacer, como si nunca nadie hubiera dormido allí. «Mamá, llego tarde», gritó Michael desde el piso de abajo, y la realidad volvió a golpearla. Mientras bajaba las escaleras, Amelia trató de ordenar sus pensamientos. La reunión de padres y profesores estaba programada para hoy, y sabía con certeza que vería a Beatriz allí. Pensar en ello le daba náuseas, pero tenía que ser fuerte. «El desayuno está en la mesa, cariño», le dijo a su hijo, que ya estaba sentado en la cocina, completamente vestido y listo para ir al colegio. «¿Has hecho los deberes de matemáticas?» Michael asintió, pero dudó. «Sí, pero...» «La señorita Beatriz dice que tengo que practicar más. Me sugirió clases extra después de clase». Amelia se quedó paralizada con una taza de café en las manos. «¿Clases extra? ¿Cuándo me lo ha sugerido?» «Ayer», respondió Michael, untando mermelada en su tostada. «Papá vino al colegio y estuvieron hablando de ello un buen rato». La taza temblaba en las manos de Amelia. Diego le dijo que anoche había estado en una importante cena de negocios. Otra mentira. Más reuniones secretas. «¿Qué decidió papá?», preguntó ella, tratando de mantener la voz normal. «No lo sé», Michael se encogió de hombros. «Pero la señorita Beatriz se alegró mucho de verle. Siempre se pone muy contenta cuando su padre viene al colegio». Amelia sintió que algo se tensaba en su interior.
Recordó su conversación con Lizzie sobre las cámaras de seguridad. Su amiga prometió ayudarla a acceder a las grabaciones, pero le advirtió que podría tardar unos días. Cuando llegaron a la escuela, Amelia vio una figura familiar en la entrada. Beatriz estaba apoyada en una columna, en su elegante pose habitual. Llevaba una falda estrecha que realzaba sus esbeltas piernas y una blusa blanca que ceñía suavemente su figura. Al verlos, salió inmediatamente a su encuentro. «Buenos días, Michael», la señora Rodríguez con una sonrisa tan impecable como siempre. «Vendrás hoy a la reunión, ¿verdad?» «Por supuesto», respondió Amelia, agarrando con más fuerza el volante. «Y mi marido también estará allí». Por un momento, los ojos de Beatriz mostraron una expresión extraña. «Ah, el señor Rodríguez ya ha confirmado su asistencia. Lo hablamos ayer». «Claro que sí», pensó Amelia, sintiendo que las uñas se le clavaban en las palmas de las manos. El día se hizo interminable. En el trabajo, Amelia no podía concentrarse en el papeleo, su mente no dejaba de pensar en la reunión de la noche. Miró viejas fotos en su teléfono, tratando de averiguar cuándo empezó todo a desmoronarse. Aquí estaba ella con Diego de vacaciones el año pasado. Él tenía su brazo alrededor de sus hombros, ambos sonreían. Y aquí estaba la cena de Navidad. Toda la familia reunida, Michael abriendo los regalos, Diego mirándolos con amor. ¿Era todo falso? A las 6 de la tarde, Amelia ya estaba en el salón de actos del colegio. Los padres llenaban poco a poco la sala, cuchicheando entre ellos. Beatriz estaba de pie junto a la pizarra, revisando unos papeles. Tenía un aspecto impecable. Cada movimiento era pulido, cada sonrisa deliberada. Diego apareció en el último momento. Se sentó junto a Amelia sin mirarla siquiera. Olía a perfume caro, no al que ella le había regalado por su cumpleaños. Comenzó la reunión. Beatrice habló de los progresos de la clase, de los planes para el próximo semestre y de la necesidad de contar con el apoyo de los padres. Pero Amelia apenas oía sus palabras. Estaba observando. Vio cómo Beatriz lanzaba miradas en su dirección de vez en cuando, cómo Diego se tensaba cada vez que se cruzaba con ellos, cómo evitaban mirarse, demasiado evidente. «Ahora me gustaría hablar del rendimiento individual de los alumnos», anunció Beatriz. «Señor Rodríguez, ¿podríamos empezar por Miguel? Tengo algunas sugerencias para su aprendizaje». Diego se enderezó en la silla. «Sí, por supuesto», sugirió Beatriz con una sonrisa profesional. «Hay algunos detalles que deberían discutirse en un ambiente tranquilo». Amelia sintió que algo se rompía en su interior. Se volvió bruscamente hacia su marido. «Yo también me quedo. Al fin y al cabo, estamos hablando de nuestro hijo». Beatriz ni siquiera pestañeó. «Por supuesto, señora Rodríguez. Cuantos más padres participen, mejor». Tras la reunión general, la mayoría de los padres se marcharon. Solo unos pocos permanecieron en la sala, esperando consultas individuales. Amelia se sentó y observó cómo Beatriz hablaba con los demás padres, con profesionalidad pero con rapidez. Parecía ganar tiempo a propósito antes de que hablaran. Por fin les llegó el turno. Beatriz se les acercó con una carpeta de documentos en la mano. «Me alegro mucho de que os hayáis quedado. Michael es un chico muy inteligente, pero sus notas en matemáticas han bajado un poco últimamente». «Es extraño», responde Amelia. «¿Hace los deberes regularmente en casa?» «Sí, pero a veces no es suficiente». Beatriz se inclinó hacia adelante, y Amelia notó que los ojos de Diego se detenían en su escote por un momento. «Ofrezco clases extra después de clase. Al señor Rodríguez ya le ha interesado la idea». Amelia se volvió hacia su marido. «¿Cuándo habéis tenido tiempo de hablar de esto?» Diego vaciló. «Ayer. Me pasé por el colegio después del trabajo». «¿Después del trabajo?», volvió a preguntar Amelia. «Me dijiste que estabas en una cena de negocios». Se hizo un silencio tenso en la habitación. Beatriz carraspeó con delicadeza. «Quizá deberíamos concentrarnos en los asuntos académicos». «No», la interrumpió bruscamente Amelia.
Centrémonos en la verdad. En por qué mi marido miente sobre sus visitas al colegio. En por qué el profesor de matemáticas insiste tanto en buscar excusas para reunirse con él. Beatriz palideció ligeramente, pero enseguida se serenó. Señora Rodríguez, comprendo su preocupación, pero le aseguro que mi único objetivo es el éxito académico de Miguel. ¿De verdad? Amelia se levantó, con las manos temblorosas. Entonces, explíqueme por qué intercambia mensajes con mi marido en mitad de la noche. ¿Por qué te reúnes con él en secreto? ¿Por qué...? Diego se levantó bruscamente. Estás siendo inapropiada, Amelia. Es solo una cuestión de trabajo. Cuestiones de trabajo, rió con amargura. ¿Y por eso me los ocultas? ¿Por eso mientes sobre tus visitas aquí? Los otros padres que seguían en la habitación empezaron a escuchar con interés. Beatriz miró nerviosa a su alrededor. Quizá deberíamos aplazar esta conversación para otro momento. No, dijo Amelia con firmeza. Quiero saber la verdad, ahora mismo. Diego la agarró de la mano. Hablaremos en casa. Pero Amelia apartó la mano. No me toques. Veo cómo os miráis, cómo evitáis el contacto visual delante de mí. Cómo... Señora Rodríguez. La voz de Beatriz se volvió gélida. Está haciendo suposiciones infundadas que podrían tener graves consecuencias para todos los presentes. ¿Infundadas? Amelia sacó su teléfono. Entonces, ¿podría explicar esos mensajes? ¿O la reserva de hotel para el fin de semana? La habitación se quedó en silencio. Beatriz permanecía inmóvil. Su máscara profesional empezaba a resquebrajarse. Diego tenía cara de haber sido golpeado. ¿Has mirado mi teléfono? ¿Mi ordenador? ¿Me diste a elegir? La voz de Amelia temblaba de emoción. Has convertido nuestra vida en una mentira. De repente, la puerta del pasillo se abrió y entró el director del colegio. ¿Qué está pasando aquí? He oído rumores de un conflicto. Beatriz se recompuso al instante. No es nada grave, señor Thompson. Es solo un pequeño malentendido sobre las clases extra. Pero Amelia no iba a echarse atrás. ¿Un malentendido? ¿Llamas malentendido a una aventura con un hombre casado? En la sala se oyeron gritos de asombro. El director miró con severidad a todos los presentes. Les pido a todos que mantengan la calma. Señorita Beatriz, acompáñeme a mi despacho. Señor y señora Rodríguez, creo que deberían continuar esta conversación en casa. Cuando salieron del colegio, Diego intentó hablar. Amelia, escucha. No. Ella levantó la mano, deteniéndole. No quiero oír nada. Ahora no. Me voy a casa con mi hijo. ¿Y tú? Puedes irte donde quieras, quizá al hotel que reservaste para el fin de semana. Subió al coche y se marchó, dejando a Diego de pie en el aparcamiento. Por el retrovisor lo vio sacar el teléfono y empezar a llamar a alguien. No tuvo que adivinar a quién. Miguel ya estaba durmiendo en casa. Amelia se dirigió en silencio a su habitación y observó su rostro tranquilo. ¿Cómo le explicaría todo esto? ¿Cómo lo protegería del dolor que inevitablemente le sobrevendría? Una mañana fría recibió a Amelia con un viento penetrante. Se sentó en el coche frente a la casa de su mejor amiga, Catherine, intentando ordenar sus pensamientos antes de llamar a la puerta. Los acontecimientos de la reunión de padres y profesores de ayer seguían reproduciéndose en su cabeza como los fotogramas de una película espeluznante. Diego no volvió a casa esa noche. No contestó al teléfono. Solo un mensaje corto. Necesito tiempo para pensar. No te preocupes por Miguel. Mañana lo recogeré del colegio. Haciendo acopio de todo su valor, Amelia salió del coche. Catherine abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Te estaba esperando, le dijo su amiga, abrazándola con fuerza. Vamos, he preparado café. Catherine llevaba 15 años trabajando como analista financiera y tenía una extraña habilidad para fijarse en los detalles más insignificantes. Ella fue la primera en darse cuenta de los cambios en el comportamiento de Diego hacía unos meses. Cuéntamelo todo.
le pidió Catherine mientras servía café en la taza favorita de Amelia, desde el principio hasta el final. Y Amelia lo hizo. Las llamadas sospechosas, las mentiras sobre las reuniones de trabajo, el extraño comportamiento en la reunión de padres y profesores, sobre el hotel reservado para el fin de semana, sobre los mensajes de vía. ¿Sabes qué es peor? La voz de Amelia temblaba. Ni siquiera puedo entender cuándo empezó todo, cuando mi marido se convirtió en un extraño. Catherine golpeó la mesa con los dedos, pensativa. ¿Dijiste que empezó a llegar tarde a casa hace unos 3 meses? Sí, más o menos por entonces. ¿Y eso coincide con el inicio del curso escolar? ¿Cuándo empezó esta Beatriz a trabajar en el colegio? Amelia se quedó helada. Nunca había pensado en eso. Dios mío, tienes razón. Todo empezó entonces. Catherine fue a su portátil. Veámoslo de esta manera. ¿Tienes acceso a los extractos bancarios de Diego? Sí, tenemos una cuenta conjunta y su cuenta personal, pero conozco la contraseña de la banca online. Estupendo, enséñamela. Pasaron las siguientes 2 horas analizando cada transacción de los últimos 3 meses. La imagen que surgió fue impresionante. Mira, Catherine subrayó algunas líneas. Pagos regulares al restaurante La Luna todos los jueves. ¿No es ese restaurante italiano tan caro de las afueras de la ciudad? Amelia asintió. Sí, Diego dijo que allí organizaban cenas de empresa. ¿Todos los jueves? Catherine enarcó una ceja. Y aquí están los pagos a la joyería. Y esto amplió la imagen. El Hotel Crown Plaza 2 veces en el último mes. A Amelia se le revolvió el estómago. Dijo que estaba en un viaje de negocios. ¿A un hotel de nuestra ciudad? Catherine negó con la cabeza. Amelia, abre los ojos. No solo te está engañando, sino que está malgastando tu dinero con esta mujer. En ese momento, el teléfono de Amelia vibró. Un mensaje de Lizzie. Tengo acceso a las cámaras. Será mejor que veas esto. Vamos, dijo Catherine, recogiendo sus llaves. Voy contigo. Lizzie las esperaba en su despacho de la oficina de seguridad. Su rostro estaba serio. He estado revisando las grabaciones del último mes. ¿Estás segura de que quieres ver esto? Amelia respiró hondo. Sí. Lizzie giró el monitor del ordenador hacia ellas. Esta es una grabación del jueves pasado. La cámara está en el pasillo, fuera del aula de matemáticas. En la pantalla apareció una imagen nítida. Diego entra en el aula. Unos minutos después aparece Beatriz. La puerta se cierra. 40 minutos después salen. Primero Diego y, unos minutos más tarde, Beatriz. Lleva el pelo un poco revuelto, la blusa abotonada al revés. Tengo más, dice Lizzie en voz baja. Imágenes del aparcamiento, del jardín del colegio. No son especialmente cuidadosas. Amelia sintió que se le caían las lágrimas. ¿Están haciendo esto en la escuela? ¿Dónde va nuestro hijo a la escuela? Hay más. Lizzie abrió otro archivo. Mira las fechas y horas de estas reuniones. Son regulares, todos los jueves después de la escuela. Y aquí hay algo más interesante. Me mostró una grabación de la cámara afuera de la oficina del director. Esto fue hace 2 semanas. Beatriz entra en el despacho del director con unos papeles. 10 minutos después, entra Diego. Estuvieron allí casi 1 hora. ¿Qué significa esto?, pregunta Amelia. Lo he comprobado, responde Lizzie. Ese día, el director firmó una orden para crear un nuevo puesto, subdirector de educación matemática. ¿Adivinas quién era el principal candidato?, silbó Catherine. Así que por eso se reúnen con la directora tan a menudo. Está utilizando a tu marido para conseguir un ascenso. ¿Y él la está ayudando? Amelia no podía creerlo. ¿Con el dinero de nuestra familia? Eso parece, asintió Lizzie. Lo he comprobado y su marido ha hecho varias contribuciones importantes al Fondo de Desarrollo de la escuela. Fue después de eso cuando empezamos a hablar de un nuevo puesto. Amelia sintió que la invadía la ira. ¿Está gastando nuestro dinero para ayudar a su amante a conseguir un ascenso?
¿El dinero que estábamos ahorrando para la educación universitaria de Michael? Lo siento, dijo Lizzie con suavidad. Pero hay algo más que deberías saber. He investigado sus antecedentes. Beatrice ha trabajado en 3 escuelas diferentes en los últimos 5 años, y en cada una de ellas hubo un escándalo relacionado con sus relaciones con hombres casados. En su último colegio, incluso la ascendieron a subdirectora, pero lo dejó después de que la mujer de uno de los profesores provocara un escándalo. Catherine apretó la mano de Amelia. ¿Lo entiendes ahora? Esto no es solo una aventura, es un plan muy elaborado. Está utilizando a tu marido para conseguir lo que quiere. Amelia se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, los niños jugaban en el patio del colegio. En algún lugar estaba su Michael, que no tenía ni idea de cómo estaban destruyendo a su familia. ¿Qué debo hacer?, preguntó en voz baja. Primero, dijo Catherine con firmeza, necesitas un buen abogado. Conozco a uno especializado en divorcios. ¿Divorcio? Amelia negó con la cabeza. Yo no sé. Amelia, dijo Lizzie con suavidad, no solo te engaña, se está gastando vuestro dinero común en otra mujer, dinero que estaba reservado para el futuro de tu hijo, y lo está haciendo en el colegio donde estudia Michael. Piensa en tu hijo. ¿Cómo le afectará esto cuando se sepa la verdad? Y saldrá a la luz, créame. Y lo que es peor, añadió Catherine, está ayudando a una mujer que ya ha hecho esto antes, que ha destruido otras familias. Esto no es un error, no es una debilidad momentánea. Es una elección consciente. Amelia sacó su teléfono y miró el último mensaje de Diego. No te preocupes por Michael, lo recogeré mañana del colegio. No, dijo ella con firmeza. No dejaré que arruinen la vida de mi hijo. Abrió la aplicación bancaria y empezó a transferir dinero de la cuenta conjunta a su cuenta personal. Así es, asintió Catherine. Protégete y protege a Michael. Llamaré a mi abogado. Lizzie le entregó una memoria USB. Tiene todas las grabaciones de seguridad, extractos bancarios, información sobre el pasado de Beatrice. Todo lo que puedas necesitar en un juicio. Gracias. Amelia abrazó con fuerza a sus amigas. No sé qué habría hecho sin vosotras. Estamos contigo, dijo Catherine, y no vamos a dejar que esta pareja te arruine la vida. Mientras salían del despacho de Lizzie, el teléfono de Amelia volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de un número desconocido. Hola, soy Beatrice. Tenemos que hablar, en privado. Amelia mostró el mensaje a sus amigas. Está nerviosa, sonrió Catherine. Tiene miedo de perder todo lo que va a conseguir. ¿Qué le digo? Nada, dijo Lizzie con firmeza. Déjala que esté nerviosa. Mientras tanto, prepararemos todos los documentos. De camino a casa, Amelia pensó en todo lo que había aprendido hoy, en cómo su vida estaba siendo metódica y cínicamente destruida, en cómo el hombre en quien confiaba había traicionado no solo su corazón, sino también el futuro de su hijo. En casa, se sentó frente al ordenador y empezó a escribir. Una carta al director de la escuela con copias de todas las pruebas, una carta al consejo escolar, una carta a su abogado y, por último, una carta a Diego. Lo sé todo. De tus encuentros con Beatriz en el colegio, sobre el dinero que gastas en ella, de tus planes para ascenderla. Tengo todas las pruebas, grabaciones de cámaras, extractos bancarios, testimonios. Pero lo peor es que lo hiciste en la escuela de nuestro hijo, delante de todos. No intentes recoger a Michael de la escuela mañana. Mi abogado ya está preparando los documentos para la custodia temporal. Espero que haya merecido la pena destruir nuestra familia. Pulsó enviar y se sintió extrañamente aliviada. Por primera vez en meses, sintió que tenía el control, que ya no era una víctima. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Beatrice. No es lo que piensas. Deja que te lo explique. Amelia borró el mensaje sin responder. Luego abrió el calendario y miró la fecha de la próxima reunión de padres y profesores.
Era dentro de una semana. Sería entonces cuando demostraría a todo el mundo quién era realmente la señorita Beatrice y qué precio estaba dispuesta a pagar por su ascenso. Mientras tanto, necesita cuidar de su hijo, protegerlo de la tormenta que se avecina. La mañana de ese día comenzó con una llamada de su abogado. Richard Thompson, a quien Catherine le había recomendado, era un abogado de familia con 30 años de experiencia. Su voz sonaba segura y tranquilizadora. S.R.A. Rodríguez, he revisado todo el material que me envió. Las grabaciones de seguridad, los extractos bancarios, el historial de escándalos anteriores de la señorita Beatriz, todo ello constituye una base muy sólida para nuestro caso. Pero hay algo que me preocupa. Amelia aferró el teléfono. ¿Qué pasa? Su marido ha empezado a transferir grandes sumas de dinero a su cuenta personal. En los 2 últimos días, ha retirado casi $100,000 de las cuentas conjuntas. Amelia sintió que se enfriaba por dentro. ¿Pero cómo? Creía que había protegido nuestros ahorros. Por desgracia, él tenía acceso a la cartera de inversiones, y parece que llevaba mucho tiempo planeándolo. Fíjese en el patrón de transacciones de los últimos meses, pequeñas cantidades que no llaman la atención, pero que suman una parte importante de sus ahorros conjuntos. Amelia se sentó, sintiendo que le temblaban las piernas. ¿Qué hacemos? Ya he presentado una petición de urgencia para congelar todos nuestros bienes comunes, pero tenemos que actuar con rapidez. He concertado una cita para las 2. Sí, por supuesto. Después de colgar, Amelia miró el reloj. Aún faltaban 4 horas para la reunión con el abogado. Tiempo suficiente para hacer lo que había planeado. Sacó la memoria USB que le había dado Lizzie y la conectó al ordenador. Las grabaciones de seguridad estaban ordenadas por fecha. Amelia empezó por las más antiguas. El primer vídeo era de principios de curso. Mostraba a Beatrice en su primera reunión con los padres. La cámara captó claramente el momento en que vio a Diego por primera vez. Una ligera sonrisa, una mirada juguetona. Ahora todo era tan evidente. El siguiente vídeo es de una semana después. Diego se encuentra a Luis con Beatriz en el pasillo. Hablan y se ríen. Le toca la mano, como por accidente, pero la cámara capta cómo sus dedos se detienen más de lo necesario. Vídeo tras vídeo, semana tras semana, Amelia vio cómo se desarrollaba su relación, cómo conversaciones inocentes se convertían en reuniones secretas, cómo los consejos profesionales sobre el rendimiento académico de Michael se convertían en una excusa para tener citas en aulas vacías. Fue especialmente doloroso ver las imágenes del jardín de la escuela, donde solía pasear con Michael cuando era pequeño. Su marido besaba ahora a otra mujer. Ni siquiera intentaban ser cuidadosos, estaban tan seguros de su impunidad. El teléfono vibró. Un mensaje de Diego. Tenemos que hablar. No es lo que crees. Amelia sonrió amargamente. ¿No es lo que ella pensaba? Entonces, ¿cómo explicar el vídeo en el que salían del Hotel Crown Plaza? ¿Cómo explicar la grabación de seguridad del colegio en la que se les ve besándose en un aula vacía? ¿Cómo explicar las decenas de miles de dólares gastados en joyas y restaurantes? Siguió viendo las imágenes. Aquí están juntos, entrando en el despacho del director. Salen, Beatriz sonríe triunfante, Diego parece complacido. Ahora Amelia comprendía que ese era el momento en que acordaban su ascenso. Otra llamada, esta vez de Lizzie. Amelia, tengo algo más. Encontré imágenes de las cámaras del restaurante La Luna. Tienes que verlo. ¿Por qué? Preguntó Amelia cansada. Ya he visto suficiente. Créeme, es importante. Te enviaré el archivo. Unos minutos después, Amelia recibió un nuevo vídeo. En él, Diego y Beatriz estaban sentados en una habitación separada del restaurante. Pero no estaban solos. El director del colegio y otro hombre con un traje caro estaban con ellos. ¿Quién es?, preguntó Amelia. Es Robert Harris, respondió Lizzie.
Es miembro del consejo escolar. ¿Y sabes qué es lo interesante? Una semana después de aquella reunión, el consejo aprobó la creación de un nuevo puesto de vicedirector. ¿Adivina quién era el principal candidato? Amelia sintió que todo encajaba. Habían planeado esto juntos. Los cuatro, y una cosa más. He comprobado los registros financieros de la escuela. Su marido hizo una contribución benéfica de $50,000 para el desarrollo de la enseñanza de las matemáticas. «Dios mío», susurró Amelia. ¿Usó nuestro dinero para comprarle un puesto? Y no solo eso. Fíjate bien en las fechas de todos los vídeos. Compáralas con los extractos bancarios. Cada reunión que tuvieron, cada comida de negocios, todo se pagó con sus cuentas conjuntas. Amelia abrió el archivo Excel que Catherine había preparado. Efectivamente, todos los gastos coincidían con las fechas del vídeo. Diego no solo la estaba engañando, estaba usando su dinero conjunto para financiar su aventura y la carrera de su amante. Otra llamada, esta vez de la escuela, la secretaria del director, S.R.A. Rodríguez. La señorita Beatriz quiere concertar una cita para hablar de los progresos de Michael. ¿Qué tal hoy después de clase? Amelia cogió el teléfono con fuerza. Dile a la señorita Beatriz que la veré en la reunión de padres y profesores. Tendré algo que enseñarle, pero ella insiste, dije en la reunión. Tras colgar, Amelia miró la pantalla del ordenador. El vídeo de Diego y Beatriz besándose en el jardín del colegio seguía abierto. De repente, le asaltó una idea. Marcó el número de Lisa. ¿Puedes acceder al sistema de transmisión del salón de actos? ¿En el colegio? Lisa. Sí, claro. ¿Por qué? En la reunión de padres y profesores. Quiero que todo el mundo vea la verdad. ¿Estás segura? La voz de Lizzie se volvió seria. Esto podría tener graves consecuencias. Para todos. Están destruyendo a mi familia, gastando el dinero de mi hijo, y lo están haciendo todo en su colegio. Que todo el mundo sepa la verdad. De acuerdo, dijo Lizzie tras una pausa. Lo prepararé todo. Pero tienes que estar preparado para las consecuencias. Ya estoy preparada. Amelia pasó las siguientes horas preparando su presentación. Vídeos de vigilancia, extractos bancarios, documentos sobre escándalos anteriores de Beatriz en otras escuelas. Todo estaba sistematizado y preparado para el espectáculo. La reunión con el abogado fue productiva. Richard Thompson quedó impresionado con las pruebas que habíamos reunido. Con este material podemos exigir no solo un divorcio en sus términos, sino también una indemnización por el mal uso de los fondos comunes. Y una cosa más. Creo que deberíamos presentar una queja ante el consejo escolar por el comportamiento poco ético del personal. Estoy planeando algo más que una simple denuncia, respondió Amelia y explicó su plan. El abogado escuchó atentamente. Es arriesgado. Podrían demandarte por difamación, pero no es difamación si es verdad, ¿no? Sí, pero entonces prepara los documentos y asiste a la reunión. Quiero que todo sea legal. Por la noche, cuando Michael ya dormía, Amelia se sentó en su despacho a ver los últimos vídeos. En uno de ellos, Beatriz hablaba por teléfono en el pasillo de la escuela. La cámara estaba lo bastante cerca como para grabar sus palabras. No te preocupes, cariño. Unas semanas más y me ascenderán. Y entonces podremos estar juntos abiertamente. ¿Su esposa? Ella no sospecha nada. Cíñete al plan. Amelia se recostó en su silla. El plan. Tenían un plan. Utilizar a su marido, sacarle dinero, conseguir un ascenso y luego... ¿Qué? ¿Dejarlo? ¿Realmente Beatriz planeaba estar con él? ¿O era solo otro plan como los de las otras escuelas? El teléfono volvió a vibrar. Otra llamada perdida de Diego. Y luego un mensaje. Por favor, hablemos. Te lo explicaré todo. No hagas ninguna tontería. Amelia miró la pantalla del ordenador donde seguía reproduciéndose el vídeo de ellos besándose en el jardín del colegio. Luego miró la foto de Michael sobre el escritorio. No, dijo en voz alta.
Hiciste una estupidez, Diego, y ahora es el momento de pagar por ello. Empezó a prepararlo todo para la reunión de mañana. Mañana todos sabrán la verdad, y aunque sería doloroso, las mentiras tenían que terminar. La lluvia tamborileaba en las ventanillas del coche cuando Amelia se detuvo ante un discreto edificio a las afueras de la ciudad. El letrero de la puerta estaba tan descolorido que el texto apenas era legible. Michael O'Brien, investigador privado. Catherine insistió en este encuentro, diciendo que O'Brien era el mejor en el negocio, especialmente cuando se trataba de adulterio. El despacho del detective resultó ser una pequeña habitación con una sola ventana, forrada de archivadores anticuados. El propio O'Brien, un hombre de unos 50 años con penetrantes ojos grises, escuchaba atentamente la historia de Amelia, tomando notas de vez en cuando en un cuaderno desgastado. Así que ya tiene las grabaciones del circuito cerrado de televisión del colegio, concluyó cuando ella hubo terminado su relato. Y los extractos bancarios. ¿Qué más quieres saber? Amelia sacó una fotografía de Beatrice. Quiero saberlo todo. ¿Quién es en realidad? ¿De dónde viene? ¿Por qué abandonó sus anteriores escuelas? Y lo más importante, ¿tenía un plan similar antes? O'Brien asintió. De acuerdo, pero tengo que advertirte. Esas investigaciones pueden revelar cosas dolorosas de aprender. Peor que ver un vídeo de su marido besando a su amante en el colegio de su hijo. Amelia sonrió con amargura. Créame, según mi experiencia, siempre puede ser peor. Pasaron las horas siguientes revisando los documentos que O'Brien ya había reunido. Resultó que el verdadero nombre de Beatrice era Beatrice Anderson y que había cambiado de colegio en 3 estados distintos en los últimos 8 años. Mira, O'Brien puso fotos sobre la mesa. Son de su último trabajo. ¿Reconoces a alguien? Amelia miró con atención. En la foto, Beatrice estaba junto a un hombre de mediana edad, abrazado y sonriendo a la cámara. Era el director de ese colegio, explicó el detective. Estaba casado y tenía 2 hijos. Beatrice consiguió un trabajo allí como simple profesora de matemáticas. 6 meses después, se convirtió en subdirectora. Y 3 meses después, estalló un escándalo. La mujer del director se enteró de su aventura. ¿Y qué pasó? El director se divorció de su mujer, vendió la casa, retiró todos sus ahorros, y entonces Beatrice simplemente desapareció. Se trasladó a otra escuela en otro estado. Amelia sintió frío por dentro. Ella simplemente lo usó. Ese es su patrón. O'Brien sacó otra carpeta. Mira, es el mismo patrón en todas las escuelas. Encuentra a un hombre casado y poderoso, tiene una aventura, consigue un ascenso o un beneficio económico y luego desaparece. Pero ¿por qué nadie la ha demandado? ¿Por qué la siguen contratando? ¿Por qué es lista? El detective golpeó los documentos con el dedo. No hay promesas escritas, no hay extorsión directa. Todo parecen regalos voluntarios y ascensos en su carrera debido a sus cualidades profesionales. Y los hombres están demasiado avergonzados para admitir que han sido utilizados. Sacó otro sobre. Pero eso no es todo. Mira esto. Dentro había fotografías de Beatrice de diferentes épocas de su vida. En cada una se veía diferente. Rubia, luego morena, diferentes peinados, diferentes estilos de ropa. Ella es una maestra de la transformación, explicó O'Brien, y no es solo un cambio de imagen. Estudia a sus objetivos, aprende sus gustos, sus preferencias, y luego se convierte exactamente en la mujer que ellos quieren ver. Amelia recuerda cómo ha cambiado el aspecto de Beatrice desde el comienzo del curso. Al principio era una modesta profesora de matemáticas con ropa sencilla, y luego empezó a vestir más elegante, se hizo un nuevo peinado, empezó a usar cosméticos caros. Pero lo más interesante lo encontré ayer. O'Brien abrió su portátil. Mira, estas son sus cuentas bancarias. Tiene al menos 5 cuentas diferentes en distintos bancos.
y cada una de ellas tiene cantidades importantes. Amelia miró las cifras y sintió vértigo. ¿De dónde saca tanto dinero una simple profesora? De fans agradecidos, respondió sarcásticamente el detective. Pero eso no es todo. He rastreado el flujo de fondos. ¿Sabe a dónde va la mayor parte del dinero? A la cuenta de Anderson Educational Consulting. Oficialmente, es una consultora que ayuda a los colegios a mejorar la calidad de la enseñanza. Extraoficialmente, es un cascarón vacío. ¿Adivina quién es el dueño? ¿Beatriz? No, de su marido. Amelia sintió que se le cortaba la respiración. ¿Esposo? ¿Está casada? O'Brien asintió. Desde hace 10 años, con un exitoso hombre de negocios llamado Richard Anderson. ¿Y sabes qué es lo interesante? Parece estar al tanto de todas sus aventuras. Lo sabe, pero ¿cómo? Este es su negocio juntos. O'Brien abrió otra carpeta. Mira, cada vez que Beatriz consigue un ascenso en una nueva escuela, su empresa de consultoría firma un contrato con esa escuela. Caros cursos de formación, seminarios, consultas. Los colegios pagan enormes cantidades de dinero por servicios que no existen. A Amelia se le revolvió el estómago. ¿Quieres decir que todo era una estafa? ¿Desde el principio? Amelia. Así es. Y su marido no es la primera ni la última víctima. Ella y su marido llevan años haciendo esto. Ella seduce a poderosos hombres casados, obtiene acceso a las finanzas de la escuela y luego su empresa desvía el dinero a través de servicios falsos. ¿Y nadie se dio cuenta? Lo suponíamos, pero nunca hubo pruebas suficientes. Además, O'Brien abrió otro archivo. Tienen conexiones en los círculos más altos de la educación. Cada vez que hay una amenaza de escándalo, alguien de arriba frena el caso. Amelia recordó la reunión en el restaurante. Diego, Beatriz, el director del colegio y un miembro del consejo escolar. «Dios mío», susurró, «todavía lo están planeando. El nuevo puesto de subdirector, el contrato con su consultora». «Exacto», asintió O'Brien, «y según los documentos que he encontrado, esta vez van a por una suma mayor». El contrato que está a punto de firmarse exige $500,000 en honorarios de consultoría. ¿Del presupuesto de la escuela? Amelia no podía creerlo. Dinero que debería haberse gastado en la educación de los niños. Y no solo eso, lo he comprobado. Parte del dinero debería proceder del fondo de caridad de la escuela, el mismo al que su marido había hecho una generosa contribución. Amelia recordó los $50,000 que Diego había transferido al fondo de la escuela, dinero que habían estado ahorrando para la educación universitaria de Michael. Le están utilizando, se dijo. Están usando su dinero, sus conexiones, su reputación, y luego lo abandonarán como a todos los demás. Probablemente, coincidió O'Brien, pero ahora tenemos pruebas. Todos estos documentos, extractos bancarios, su historial de estafas en otras escuelas, esto es suficiente no solo para un divorcio, sino también para un caso criminal. ¿Un caso criminal? Sí. Fraude, malversación de fondos de la escuela, tal vez incluso el lavado de dinero a través de su empresa de consultoría, pero necesito su consentimiento para eso. ¿Está dispuesta a llegar hasta el final? Amelia miró las fotografías que había sobre la mesa. Beatriz con distintos hombres, en distintos colegios. Familias rotas, dinero robado, vidas arruinadas. Sí, dijo con firmeza. Estoy preparada, pero primero quiero que todos sepan la verdad. En una reunión de padres y profesores. O'Brien asintió. Allí estaré, con todas las pruebas. Y una cosa más. Sacó una grabadora de voz. Grabé varias conversaciones entre Beatriz y su marido. Discuten su plan, hablan de su dinero, se ríen de lo fácil que es manipular a su marido. ¿Quiere escucharlo? Amelia negó con la cabeza. No, guárdatelo para el tribunal. Quiero que paguen por todo. No solo por mi familia, sino por todos a los que han engañado. Ya había anochecido cuando salió del despacho del detective.
Había dejado de llover, pero el aire estaba cargado de humedad. En su teléfono había 5 llamadas perdidas de Diego y 2 mensajes de Beatriz. Abrió el mensaje de Beatriz. Vamos a vernos. Todo esto es un malentendido. Te lo puedo explicar. El segundo mensaje era más amenazador. Si crees que puedes detenernos, te equivocas. Piensa en tu hijo. Piensa en su futuro en esta escuela. Amelia apretó el teléfono en la mano. Sí, estaba pensando en su hijo. En cómo esos sinvergüenzas estaban robando el dinero que se suponía que iba a destinarse a su educación, en cómo manipulaban a su padre y destruían a su familia. Marcó el número de Catherine. Hola. Tenías razón sobre el detective. Lo encontró todo, e incluso más de lo que esperábamos. ¿Qué tan grave es? Peor de lo que pensábamos. No es solo una aventura, es una estafa elaborada, y Diego no es su primera víctima. Dios mío, ¿qué vais a hacer? Amelia miró el archivo que O'Brien le había dado. Mañana hay una reunión de padres y profesores, y voy a demostrarles a todos quién es realmente su querida señorita Beatriz. Y luego vamos a demandar. Y no solo por el divorcio. ¿Estás segura? Eso podría ser peligroso. Ya no tengo miedo, Catherine. Se han llevado todo lo que han podido. Ahora es mi turno de tomar algo de ellos. Su reputación, su libertad, su futuro. Arrancó el coche y se fue a casa. Mañana iba a ser un día duro. El reloj marcaba las 4 de la madrugada, pero Amelia seguía sin poder dormir. La información que había recibido del detective O'Brien la atormentaba. Cada detalle, cada documento, se sumaba a una imagen aterradora de una estafa masiva de la que había sido víctima no solo su marido, sino todo el sistema escolar. De repente, su teléfono vibró, una llamada de un número desconocido. A Amelia le dio un vuelco el corazón cuando oyó la voz de una mujer al otro lado de la línea. Señora Rodríguez, me llamo Patricia Wilson. Era la mujer de John Wilson, el director del Colegio de Oregón donde Beatriz trabajaba hace 2 años. Amelia se incorporó bruscamente en la cama. ¿Cómo conseguiste mi número? Me lo dio el detective O'Brien. Dijo que te estabas preparando para desenmascarar a Beatriz. Tengo que decirte algo. Durante las 2 horas siguientes, Amelia escuchó una historia que le heló la sangre. Patricia describió con detalle cómo Beatriz había destruido sistemáticamente su matrimonio, manipulado a su marido y, en última instancia, le había llevado a la ruina financiera y emocional. Cuando todo se reveló, John no pudo soportarlo más. La voz de Patricia temblaba. Se suicidó. Dejó una nota en la que confesaba que había firmado contratos con su consultora por cientos de miles de dólares, dinero que debía destinarse a la educación de los niños. A Amelia se le revolvió el estómago. ¿Pero por qué no lo demandaron? Lo intentamos, pero tienen abogados demasiado buenos y demasiados amigos poderosos. Cada vez que estábamos cerca de la verdad, alguien de arriba cerraba el caso. Pero ahora tenemos pruebas, dijo Amelia con firmeza. Todos los documentos, las grabaciones de las conversaciones. Ten cuidado, la interrumpió Patricia. Son peligrosos. Después de la muerte de John, recibí amenazas, insinuaciones de que algo podría ocurrirles a mis hijos. Esta conversación hizo que Amelia actuara con más decisión. Pasó el resto de la noche organizando todas las pruebas. Al amanecer, llamó a su abogado. Richard, necesito tu ayuda. Enseguida. 1 hora más tarde, estaban sentados en su despacho revisando documentos. Esto es serio, dijo el abogado, estudiando el material. No se trata solo de adulterio o malversación. Se trata de una trama delictiva organizada. ¿Qué sugiere? En primer lugar, tenemos que protegeros a ti y a Michael. Ya he preparado documentos para restringir urgentemente el acceso de Diego a las cuentas conjuntas. También he presentado una petición para la custodia temporal de mi hijo. ¿No me quitará a Michael? Con todas estas pruebas, el abogado negó con la cabeza. Ningún tribunal permitirá que un niño se quede con un progenitor implicado en un fraude financiero. De repente llamaron a la puerta.
Era la secretaria del abogado. Disculpe, pero la señorita Beatrice Anderson está aquí. Insiste en hablar conmigo urgentemente. Amelia sintió que el corazón le latía más deprisa. El abogado recogió los documentos con calma. «Que pase». Beatriz entró en el despacho con un aspecto tan impecable como siempre. Pero sus ojos estaban llenos de ansiedad. «Amelia, tenemos que hablar. En privado. Lo que quieras decir, puedes decirlo delante de mi abogado», respondió Amelia con frialdad. Beatriz se sintió confusa por un momento, pero se serenó rápidamente. «Muy bien, he venido a ofrecerte un trato». «¿Un trato?» Amelia rió amargamente. «¿Qué clase de trato? Sabemos que tienes cierta información, documentos, registros. Estamos dispuestos a compensarle por todos sus gastos, el doble, y para proporcionar a Michael la mejor educación posible». El abogado de Amelia observó la conversación atentamente, anotando cada palabra. «¿Me está ofreciendo un soborno?», preguntó Amelia sin rodeos. «Le estoy ofreciendo una solución razonable», respondió Beatriz. «Piensa en tu hijo, en el escándalo, en cómo afectará a su vida en el colegio». «¿Has pensado en el hijo de Patricia Wilson?», preguntó de pronto Amelia. «¿En cómo afectó a sus vidas el suicidio de su padre?». Beatriz se estremeció, pero se recompuso rápidamente. «No sé de qué me estás hablando. ¿De verdad?». Amelia sacó su teléfono y reprodujo la grabación de la conversación con Patricia. «Quizá esto te refresque la memoria». Por primera vez en mucho tiempo, Beatriz parecía realmente asustada. «Apaga eso. Apágalo ahora mismo». «¿Por qué? ¿Tienes miedo de que se sepa la verdad sobre cómo usted y su marido están destruyendo la vida de la gente por dinero? No entiendes en lo que te estás metiendo». La voz de Beatriz se volvió amenazadora. «Tenemos amigos influyentes, gente que puede hacerte la vida muy difícil». «¿Amenazante?», intervino el abogado. «Esto es muy interesante. Continúe, por favor. Estoy anotando cada palabra». Beatriz se levantó bruscamente. «¿Es tu última palabra? ¿Te niegas a resolver el asunto pacíficamente? ¿Pacíficamente?». Amelia también se levantó. «Estáis destruyendo familias, robando dinero de las escuelas, empujando a la gente al suicidio, y llamas a esto una solución pacífica. Te arrepentirás», dijo Beatriz y salió furiosa del despacho. El abogado cogió inmediatamente el teléfono. «Póngame con la fiscalía. Es urgente». Las horas siguientes pasaron volando. Amelia declaró ante el fiscal, le entregó documentos y le contó todo lo que había averiguado. El detective O'Brien se unió a ellos, aportando pruebas adicionales. Más tarde esa noche, recibió una llamada de Catherine. «Amelia, tienes que ver esto. Pon las noticias». Un mensaje urgente apareció en la pantalla del televisor del despacho de la abogada. «Estafa a gran escala en el sistema educativo. Han detenido a una pareja que estafó millones de dólares a los colegios. Intentaron escapar», explicó el detective O'Brien, que acababa de regresar de la comisaría. «Pero estábamos preparados. Les pillamos en el aeropuerto con las maletas llenas de dinero». Amelia miró la pantalla, que mostraba a la policía llevándose esposados a Beatriz y a su marido. «¿Y Diego?». «Él mismo acudió a la policía», respondió O'Brien, confesándolo todo. Al parecer, cuando se dio cuenta de la magnitud de la estafa, decidió colaborar con la investigación. De repente, el teléfono de Amelia volvió a sonar. Esta vez era el director del colegio. «Señora Rodríguez, no sé qué decirle. El consejo escolar se ha reunido de urgencia. Todos los contratos con los Anderson han sido cancelados y queremos pedirle disculpas a usted y a su hijo». «Una disculpa no es suficiente», dijo Amelia con firmeza. «Quiero saber qué van a hacer para que esto no vuelva a ocurrir. Ya estamos trabajando en un nuevo sistema de control del personal y de las transacciones financieras, y nos gustaría ofrecer a Michael una beca completa hasta el instituto». Amelia miró al abogado, que asintió. «Es un buen comienzo, pero no creas que es el final.
Me aseguraré de que todas las escuelas a las que engañaron sean compensadas. Por la noche, cuando regresó a casa, Amelia se quedó sentada en la habitación de Michael durante largo rato, viéndole dormir. ¿Cómo explicarle a un niño de 12 años que su padre fue cómplice de un fraude a gran escala? ¿Cómo protegerle de los cotilleos y las miradas de reojo? Sus pensamientos se vieron interrumpidos por una llamada de Diego. Amelia, estoy en la comisaría. Les he contado todo. Lo del dinero, lo de los contratos, todo. Soy tan estúpida. Me utilizaron. Sí, lo hicieron, respondió con calma. Pero tú les dejaste. No solo me traicionaste a mí, sino también a tu hijo. Ya lo sé, y me merezco todo lo que me pase, pero quiero intentar hacerlo bien, por el bien de Michael. Amelia miró a su hijo dormido. Tendrás esa oportunidad, pero no ahora mismo. Primero tienes que asumir la responsabilidad de tus actos, y luego ya veremos cómo seguir adelante. Después de colgar el teléfono, abrió el portátil y empezó a escribir una carta larga y detallada a todos los padres del colegio. Merecían saber la verdad, toda la verdad sobre cómo el sistema al que confiaban la educación de sus hijos se había visto comprometido por la codicia y la corrupción. Queridos padres, empezó. Lo que ha ocurrido en nuestra escuela no es solo una historia de adulterio o fraude financiero. Es una historia sobre la confianza traicionada, sobre un sistema que falló a nuestros hijos y sobre la importancia de no permanecer en silencio cuando se ve una injusticia. Empezó a amanecer fuera. El nuevo día traía consigo la sensación de que lo peor había pasado, pero Amelia sabía que esto no era más que el principio de un largo viaje hacia la justicia, y estaba dispuesta a llegar hasta el final. El salón de actos de la escuela estaba más concurrido que nunca. La noticia de la detención de Beatrice y su marido había corrido como la pólvora por toda la ciudad, y ahora todos los padres querían escuchar la historia completa de primera mano. Amelia estaba sentada en primera fila, con su abogado Richard y el detective O'Brien a su lado. En su regazo había una carpeta negra con todas las pruebas. El director del colegio, el señor Thompson, parecía 10 años mayor. Le temblaban las manos cuando se acercó al micrófono. Queridos padres, empezó con voz ronca, les he convocado hoy para informarles de una situación extremadamente grave que se ha producido en nuestro colegio. La señora Parker, madre de uno de los compañeros de Michael, le interrumpió bruscamente. ¿Una situación grave? ¿Llama usted situación grave a un fraude a gran escala? Mi marido es miembro del Consejo de Administración y dice que el colegio ha perdido casi $1.000.000. La sala prorrumpió en gritos de indignación. La directora miró a su alrededor impotente, sin saber cómo calmar a los furiosos padres. Amelia se levantó lentamente de su asiento. Su corazón latía con fuerza, pero su voz era firme. Dejadme que os cuente toda la verdad, desde el principio hasta el final. Todos los ojos se volvieron hacia ella. «Es la mujer del hombre que...», susurró alguien del público. Pero Amelia no prestó atención. Se dirigió al estrado, colocó los documentos y encendió el proyector. Lo que estoy a punto de mostrarles no es solo una historia sobre adulterio o fraude financiero. Es una historia sobre la destrucción sistemática de escuelas, la manipulación y una trama delictiva que lleva años en marcha. Fotos de Beatrice de diferentes escuelas, documentos, extractos bancarios aparecieron en la pantalla. Amelia contaba metódicamente, paso a paso, la historia de una mujer que, junto con su marido, había creado un esquema de fraude perfecto. No solo robaban dinero, dijo mostrando los documentos, estaban destruyendo vidas. He aquí el testimonio de Patricia Wilson, cuyo marido se suicidó tras darse cuenta de la magnitud de su error. En la sala reinaba un silencio sepulcral. En la pantalla cambiaban documentos, fotografías e imágenes de vigilancia. Y aquí están los documentos sobre cómo planeaban hacer lo mismo con nuestra escuela, continuó Amelia, mostrando los contratos.
$500,000 por servicios inexistentes. Dinero que supuestamente se iba a gastar en nuevos ordenadores, libros de texto, material deportivo. ¿Pero cómo han podido hacer esto?, preguntó alguien del público. Amelia dio la vuelta a la diapositiva. Así. Beatriz encontró a un hombre casado influyente en cada escuela. Lo sedujo, lo manipuló, utilizó sus contactos e influencias. Mostró las fotos de Diego y Beatriz tomadas por las cámaras de seguridad del colegio. Alguien del público se quedó boquiabierto, pero Amelia continuó. Mi marido era uno de tantos. Cayó en sus manipulaciones, utilizó nuestros ahorros conjuntos, el dinero que habíamos ahorrado para la educación de nuestro hijo, para ayudarla a conseguir un ascenso y conseguir un contrato con su empresa. Pero, ¿por qué nadie se lo impidió antes?, preguntó la señora Parker. El detective O'Brien se levantó de su asiento, porque tenían poderosos patrocinadores. Cada vez que había una amenaza de denuncia, alguien de arriba cerraba el caso. Pero esta vez no. Me enseñó la orden de detención. Ayer, Beatrice Anderson y su esposo Richard fueron arrestados cuando intentaban salir del país. Les encontraron dinero en efectivo, pasaportes falsos y documentos sobre cuentas bancarias en paraísos fiscales. La sala volvió a estallar en vítores. El director Thompson se acercó al micrófono. Yo quiero disculparme con todos ustedes. Debería haber estado más atento. Debería haber comprobado sus antecedentes más a fondo. Una disculpa no es suficiente, gritó alguien del público. ¿Quién nos devolverá el dinero? El abogado de Amelia se levantó. Ya estamos trabajando en ello. Todos los bienes del matrimonio Anderson han sido congelados. Hemos presentado una demanda colectiva en nombre de todas las escuelas afectadas, y esto es solo el principio. De repente se abrieron las puertas del salón de actos. Diego entró en la sala acompañado por 2 policías. Parecía demacrado, su traje estaba arrugado, pero su mirada era decidida. Quiero hacer una declaración, dijo acercándose al micrófono. Soy culpable. Dejé que esta mujer me manipulara, traicioné la confianza de mi familia y mis colegas, pero estoy dispuesto a hacer las cosas bien. Sacó una carpeta de documentos. Aquí están todos los detalles de su plan, todas las cuentas, todos los contactos, los nombres de las personas que les ayudaron a ocultar delitos en otras escuelas. Estoy dispuesta a testificar contra ellos ante un tribunal. ¿Y nuestros hijos?, preguntó la SRA. Parker, ¿cómo afectará esto a la escuela? El director se aclaró la garganta. Ya estamos elaborando un plan de acción. En primer lugar, se han cancelado todos los contratos con los Anderson. En segundo lugar, estamos creando un comité especial para revisar todas las transacciones financieras de la escuela en los últimos años. En tercer lugar, esto no es suficiente, le interrumpió Amelia. Necesitamos cambios sistémicos, una nueva política de contratación, un sistema transparente de información financiera, auditorías periódicas y una comprobación completa de los antecedentes de todo el personal de administración, añadió el detective O'Brien. El director palideció, pero asintió. Sí, por supuesto. Estamos preparados para una investigación completa. Las 2 horas siguientes transcurrieron en una acalorada discusión. Cuando se hubo discutido la mayoría de los temas, solo quedaban unas pocas personas en la sala. Entre ellas estaba Diego, que seguía sentado en primera fila, con los guardias esperándole en la puerta. Amelia se acercó a él. ¿Por qué has decidido confesar? Diego la miró con ojos cansados. Cuando vi todas las pruebas que habían reunido, cuando me di cuenta de la magnitud de sus crímenes, no pude callarme más. Pensé en Miguel, en el ejemplo que le estaba dando a mi hijo. Eso no compensa lo que hiciste. Lo sé, pero es un comienzo. Estoy dispuesto a aceptar cualquier castigo que necesiten, pero primero quiero ayudar a ponerlos tras las rejas, a todos los que participaron en este plan. Amelia asintió. Bien, habla con el detective O'Brien. Cuéntale todo. Estaba oscuro cuando salió de la escuela.
Catherine la esperaba en el aparcamiento. «¿Cómo estás?», le preguntó su amiga. «No lo sé», respondió Amelia con sinceridad. «Ha sido un día duro, pero me alegro de que por fin se supiera la verdad. ¿Qué vas a hacer ahora?». Amelia miró el edificio de la escuela. «Luchar por la justicia, por el futuro de nuestros hijos, para asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir. Esto es solo el principio, Catherine. Es solo el principio». Subió a su coche y se dirigió a casa, donde la esperaba Michael. Su hijo, que necesitaba su fuerza y apoyo ahora más que nunca. Mañana sería un nuevo día, nuevos retos, nuevas batallas. Pero hoy había ganado su primera victoria, una victoria de la verdad sobre la mentira, de la justicia sobre la corrupción. Y esto era solo el principio de su nuevo viaje. Había pasado una semana desde los dramáticos acontecimientos de la reunión de padres y profesores. Amelia estaba sentada en el despacho de su abogado, mirando las últimas noticias del periódico local. El titular de la primera página decía: «El escándalo escolar se agrava al identificarse nuevas víctimas de una trama de fraude». Richard se bajó las gafas y se frotó los ojos cansados. «Se nos han unido 3 colegios más de estados vecinos. La trama es mucho mayor de lo que pensábamos». Amelia levantó la vista del periódico. «¿Cuántos en total?». 11 colegios hasta ahora, y son solo las que se han atrevido a hablar. El importe total de los daños supera los $5 millones. Llamaron a la puerta. Era Catherine, que traía nuevos documentos. «Tienes que ver esto». Los analistas financieros habían encontrado algo interesante en las cuentas de los Anderson en paraísos fiscales. Extendió los papeles sobre la mesa. «Mira, no solo robaron dinero de las escuelas, crearon toda una red de empresas fantasma. Cada AET, cada formación no era más que una forma de blanquear dinero». Amelia cogió uno de los documentos. «¿Qué es esto?». «Una lista de sus cómplices», respondió Catherine. «Directores de escuela, miembros del consejo escolar, incluso algunos políticos. Todos recibieron su parte». De repente, sonó el teléfono de Amelia. En la pantalla apareció un número desconocido. «Señora Rodríguez», dijo una voz de mujer. «Me llamo Elizabeth Green. Yo fui una de las primeras víctimas de Beatriz». Amelia encendió el altavoz para que todos pudieran oírla. «La escucho, SRA. Green, te vi en la televisión. La forma en que los expuso, ojalá hubiera tenido el valor hace 5 años. ¿Qué ocurrió hace 5 años?» Elizabeth respiró hondo. «Mi historia es muy parecida a la suya. Mi marido era director de un colegio en Oregón. Beatriz vino a trabajar con nosotros como profesora de matemáticas. Y entonces…» Le tembló la voz. «Ella no solo destruyó nuestro matrimonio, destruyó la reputación de mi marido, robó todos nuestros ahorros, y cuando intentamos luchar contra ella, nos amenazó». «¿Amenazas?». Richard anotó algo rápidamente. «Primero, indirectas. Luego, llamadas anónimas. Una vez alguien prendió fuego a nuestro coche. Nos asustamos y nos retiramos, y ellos se mudaron a otra ciudad y volvieron a empezar». Amelia sintió que se enfriaba por dentro. «¿Tienes alguna prueba? ¿Algo que pueda ayudarnos en el juicio?». «Sí», respondió Elizabeth. «Lo he guardado todo. Cartas, fotografías, extractos bancarios, incluso registros telefónicos. Estaba esperando el momento de poder usarlo contra ellos». «¿Y estás lista para testificar?». «Sí. Después de lo que has hecho, después de que te atreviste a enfrentarte a ellos, ya no tengo miedo». Cuando la conversación terminó, la oficina quedó en silencio. Richard fue el primero en hablar. «Esto lo cambia todo. Si tenemos testimonios de otras víctimas, podremos demostrar el carácter sistemático de sus crímenes», terminó Catherine. En ese momento, el detective O'Brien entró en el despacho. «Tengo noticias. Beatriz quiere hablar». Todos se volvieron hacia él. «¿Qué?». «Ella está ofreciendo un trato.
Está dispuesta a delatar a todos sus cómplices a cambio de una reducción de condena. Amelia se levantó lentamente. «Quiero verla. No es buena idea», empezó Richard. «Necesito mirarla a los ojos. Quiero que sepa que no se trata solo de dinero o traición. Se trata de todas las personas cuyas vidas ha arruinado». La comisaría les recibió con una fría luz fluorescente. Beatriz estaba sentada en una sala de interrogatorios, elegante incluso con su ropa de presidiaria. Cuando Amelia entró, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. «Ah, señora Rodríguez, la estaba esperando». Amelia se sentó frente a ella. «Déjate de juegos, Beatriz. Lo sabemos todo. ¿De verdad?» Beatriz se inclinó hacia adelante. «Creéis que lo sabéis todo, pero eso es solo la punta del iceberg. No tienes ni idea de lo profundo que es. Así que cuéntamelo». Beatriz se reclinó en su silla. «¿Qué obtengo a cambio? La posibilidad de no pasar el resto de mi vida entre rejas. No me refiero a eso». Beatriz sonrió. «Quiero saber qué obtengo de ti personalmente». Amelia sintió hervir su ira. «¿De mí? Destruiste a mi familia, robaste nuestro dinero, utilizaste a mi marido». «¿Y qué?», la interrumpió Beatriz. «Tu marido era débil, como todos los demás. Todos buscaban algo especial, y yo se lo di». Y luego se encogió de hombros. «Entonces llegó el momento de pagar las facturas. Eres un psicópata». «No, S.R.A. Rodríguez. Soy una mujer de negocios, una muy exitosa, por cierto. Al menos lo era hasta que usted intervino». De repente, la puerta se abrió y entró el detective O'Brien. «Tenemos algo más. Hemos encontrado tus archivos, Beatriz, todos los detalles de tus operaciones, incluyendo los nombres de tus clientes de alto perfil». Por primera vez en mucho tiempo, Beatriz se estremeció. «Eso es imposible. Esos registros estaban bien escondidos». «Su marido no era tan fiel como usted creía», dijo el detective. «Ya está declarando». Beatriz se levantó bruscamente. «Quiero hablar con mi abogado». «Por supuesto», asintió O'Brien. «Pero antes, ¿hay algo que quiera decirle a la señora Rodríguez?» Beatriz se volvió hacia Amelia. «¿Sabe qué es lo gracioso? Su marido ni siquiera era mi objetivo. Al principio iba a utilizar al director del colegio. Pero entonces vi a Diego. Vi cómo te miraba, con tanta devoción. Y pensé que sería divertido romper eso». Amelia sintió que se le cortaba la respiración. «¿Lo elegiste porque éramos felices?» «No solo eso. Tenía contactos, influencia, acceso al dinero. Pero sí, destruir familias felices siempre ha sido especialmente satisfactorio». Amelia se levantó y se dirigió a la puerta. Al salir se volvió. «Sabes, Beatriz, lo siento por ti. Estás tan vacía por dentro que tu único placer es destruir la felicidad de los demás. Pero ahora se acabó. Para siempre». Cuando salió de la comisaría, Catherine la estaba esperando. «¿Cómo estás?» «Es extraño, pero me siento mejor. Ahora sé que no se trataba de Diego. No se trataba de su debilidad o de nuestros problemas. Era solo un juego cruel y sucio. Y tú ganaste». «No». Amelia negó con la cabeza. «Ganaron la verdad y la justicia. Y ahora tenemos que ayudar a otras víctimas a obtener justicia». Esa noche, Amelia tuvo una larga charla con Michael. Era un chico listo y merecía saber la verdad. «Mamá», preguntó después de que ella le hubiera explicado todo. «¿Y papá nos quería de verdad?» Amelia abrazó a su hijo. «Sí, cariño, nos quería y nos sigue queriendo, pero a veces incluso los adultos cometen errores terribles, y ahora está intentando arreglarlo. ¿Volverá a casa?» «Aún no», respondió ella con sinceridad. «Primero tiene que asumir la responsabilidad de sus actos, ayudar a castigar a los que hicieron daño a tanta gente, y luego ya veremos». Más tarde, cuando Michael ya dormía, recibió un mensaje de Richard. «Mañana es la primera audiencia en el tribunal. ¿Estás preparado?»
Amelia miró la foto de su otrora feliz familia sobre la mesa. Sí, escribió, estoy dispuesta a luchar, no solo por mí, sino por todos los demás, por todos los que sufrieron sus manipulaciones. Se acercó a la ventana y miró la ciudad de noche. En algún lugar, ahí fuera, había otras mujeres como Elizabeth Green y Patricia Wilson, que también buscaban justicia. Y ahora, gracias a su valentía, tenían la oportunidad de conseguirla. Había sido un largo camino y aún no había terminado, pero Amelia sabía que lo más difícil ya había pasado. Había destruido un sistema de engaño que llevaba años funcionando. Había desenmascarado a criminales que parecían intocables y, lo más importante, encontró fuerzas para empezar una nueva vida. Por delante tenía un juicio, testimonios y posiblemente nuevas amenazas e intentos de intimidación. Pero ya no tenía miedo, porque sabía que la verdad es más fuerte que cualquier mentira y que la justicia siempre gana. Mañana sería un nuevo día y una nueva batalla, pero hoy podía dormir tranquila, sabiendo que había tomado la decisión correcta, y que su hijo algún día estaría orgulloso de su madre, que no tuvo miedo de enfrentarse al mal y venció. El Tribunal Federal estaba abarrotado. Periodistas de todos los canales locales se agolpaban a la entrada, intentando captar algún comentario de cualquiera de los implicados en el caso. El escándalo escolar del siglo, lo llamaban. Amelia se abrió paso entre la multitud, agarrando con fuerza la mano de Catherine. «Señora Rodríguez», gritó uno de los periodistas, «¿cómo se encuentra antes de que empiece el juicio?» Amelia ignoró la pregunta mientras se dirigía a la entrada del edificio. Su abogado, Richard, ya estaba esperando en la puerta. «¿Lista?», preguntó abriéndoles la pesada puerta. «Tan lista como siempre», respondió Amelia, ajustándose el cuello de su traje de etiqueta. La sala ya estaba abarrotada. Amelia reconocía caras, padres del colegio, profesores, representantes del consejo escolar, y había nuevos conocidos. Elizabeth Green, que había viajado desde Oregón para testificar contra Beatrice. Patricia Wilson, la viuda del director de la escuela que se suicidó. Una docena de otras mujeres cuyas vidas fueron arruinadas por este par de estafadores. El detective O'Brien estaba sentado en primera fila, hojeando unos papeles. Cuando vio a Amelia, se levantó. «Buenos días, tengo noticias. ¿Buenas o malas?», preguntó Catherine. «Depende de cómo se mire. Richard Anderson, el marido de Beatrice, había accedido a testificar contra su esposa a cambio de una reducción de la condena». Amelia sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿La había traicionado? Irónico, ¿verdad? O'Brien sacó un documento de una carpeta. «Esta es su declaración escrita. Me lo contó todo. La trama de la consultora, el blanqueo de dinero, los sobornos a funcionarios. Pero lo más interesante es que me proporcionó una lista de todas sus víctimas en los últimos 10 años. «¿Cuántas?», preguntó Amelia en voz baja. 32 escuelas en 14 estados. El importe total de los daños supera los $15 millones. En ese momento, Beatrice entró en la sala. Seguía mostrándose orgullosa, pero el uniforme de presidiaria y la falta de maquillaje le daban un aspecto ordinario, vulnerable, humana. Su mirada se encontró con la de Amelia. Por un momento, algo parecido a un remordimiento brilló en los ojos de Beatrice, pero en un segundo desapareció, sustituido por la fría máscara de siempre. El juez entró en la sala. «Pónganse de pie, se abre la sesión». El primer día del juicio se dedicó a los alegatos iniciales. El fiscal esbozó metódicamente el esquema de los crímenes de los Anderson, mostrando documentos, extractos bancarios, fotografías. «Señoría», dijo, «esto no es solo un caso de fraude. Se trata de una actividad delictiva sistemática y bien organizada que duró años. Los acusados no solo robaron dinero de instituciones educativas, sino que destruyeron vidas, manipularon a personas y las llevaron a la desesperación».
El abogado de Beatrice intentó presentarla como una víctima de las circunstancias. Mi cliente solo seguía las instrucciones de su marido. Era víctima de sus manipulaciones. «Protesto», saltó el fiscal. «Tenemos pruebas de que fue la SRA, Anderson, quien inició la mayoría de las transacciones. El juez nos permitió presentar estas pruebas. En la pantalla aparecieron los correos electrónicos de Beatrice, donde planeaba sus UFUV al detalle, desde la elección de la víctima hasta los métodos de manipulación. Este está casado, pero es infeliz en su matrimonio. Será un blanco fácil. El director del colegio es demasiado cauto. Tenemos que encontrar a alguien más vulnerable. El plan funcionó a la perfección. Podemos firmar el contrato en un mes». Amelia sintió náuseas al leer estas líneas. ¿Cómo podía tener tanta sangre fría, ser tan calculadora? Tras la pausa para comer, comenzaron los testimonios de las víctimas. Elizabeth Green fue la primera en hablar. Le temblaba la voz, pero sus palabras eran claras. Llegó a nuestra escuela como una salvadora. Prometió métodos de enseñanza innovadores, nuevas tecnologías. Mi marido, el director de la escuela, la creyó. Y entonces empezaron a ocurrir cosas extrañas. Grandes sumas de dinero desaparecieron de las cuentas de la escuela. Cuando intentamos investigar, recibimos amenazas, llamadas anónimas, vigilancia, accidentes, CEO. ¿Y luego qué pasó?, preguntó el fiscal. Lo perdimos todo. Nuestra casa, nuestros ahorros, nuestra reputación. Mi marido no pudo soportarlo, le dio un infarto, y ellos se mudaron a otra ciudad y empezaron de nuevo. Patricia Wilson fue la siguiente. Su historia era aún peor. John, mi marido, era un buen hombre. Realmente creía que estaba ayudando a la escuela firmando esos contratos. Cuando se supo la verdad, dejó una nota admitiendo que estaba siendo chantajeado, que nuestros hijos habían sido amenazados. La habitación se quedó en silencio. Incluso Beatrice parecía haber perdido la confianza en sí misma. Luego fue el turno de Amelia. Subió al estrado, sintiendo las miradas de todos los presentes. «Señora Rodríguez», dijo el fiscal, «por favor, cuéntenos cómo descubrió este plan». Amelia respiró hondo y empezó a contar. Sobre sus primeras sospechas, sobre las cámaras de vigilancia, sobre la investigación del detective O'Brien, sobre cómo ella y sus amigos fueron reuniendo pruebas poco a poco. «No solo robaban dinero», dijo. «Estaban robando el futuro de nuestros hijos, el dinero que se suponía que iba a ir a su educación, a nuevos equipos, al desarrollo de la escuela. Todo esto se estaba asentando en las cuentas en el extranjero de estos criminales». El abogado de Beatriz intentó socavar la credibilidad de su testimonio. SRA. Rodríguez. ¿Podrían sus acciones haber sido motivadas por celos, un rencor personal contra mi clienta por su relación con su marido? Amelia miró directamente a los ojos de Beatriz. «Sabe, al principio pensé que se trataba de un asunto personal, un engaño, un matrimonio roto, pero luego descubrí la verdad. Sobre otros colegios, sobre otras familias, acerca de cómo metódica y cínicamente destruyeron la vida de las personas por el bien del dinero, y me di cuenta de que esto era mucho más que un drama personal. Esto es un crimen contra todos nosotros, contra nuestros hijos, contra el sistema educativo, contra la confianza que depositamos en las personas». En ese momento se abrió la puerta del juzgado. Diego entró, acompañado de guardaespaldas. Era el siguiente en declarar. Beatriz se giró bruscamente y sus miradas se cruzaron, pero Diego la atravesó con la mirada, como si fuera un espacio vacío. Su testimonio fue demoledor. Describió con detalle todas las maquinaciones, cómo Beatriz le manipuló, cómo utilizó sus contactos e influencias. «Soy culpable», dijo al final. «Dejé que mis debilidades nublaran mi juicio, pero lo que hicieron fue pura maldad, frío, calculado, despiadado». Durante el descanso, Amelia salió al pasillo para recuperar el aliento. Catherine la esperaba allí. «Lo hiciste bien.
Tu testimonio fue muy convincente. ¿Sabes cuál es la peor parte? Respondió Amelia. Mirar a esas mujeres a los ojos, escuchar sus historias y darme cuenta de que podríamos haber sido las siguientes. Si yo no hubiera iniciado la investigación, si no hubiera encontrado las pruebas, pero lo hiciste, dijo Catherine con firmeza. Y los detuviste. El veredicto se anunció 3 días después. Beatriz fue condenada a 15 años de prisión y a pagar una multa de $20 millones. Su marido, gracias a un acuerdo con la investigación, recibió 8 años. Diego, teniendo en cuenta su cooperación con la justicia, fue condenado a 3 años de libertad condicional y trabajos comunitarios. Cuando el juez leyó el veredicto, Amelia no miró a Beatriz, sino a las demás mujeres de la sala. Sus rostros mostraban alivio, lágrimas y la sensación de que por fin se había hecho justicia. Tras la sesión, Patricia Wilson se acercó a ella. «Gracias», dijo simplemente. John estaría orgulloso de que su muerte no fuera en vano, de que por fin se supiera la verdad. Elizabeth Green la abrazó. «Nos diste voz, nos diste el valor de hablar». Los periodistas esperaban a Amelia a la salida del tribunal. Esta vez, ella decidió hablar. Hoy, no solo ha ganado la justicia, hoy ha ganado la verdad. Y lo más importante, ha ganado la esperanza de que nuestros hijos puedan estudiar en escuelas seguras donde la educación sea más importante que el beneficio, donde la confianza no se vende ni se compra. Por la noche, mantuvo una larga conversación con Michael. Era extremadamente sabio para sus 12 años. «Mamá», le dijo, «estoy orgulloso de ti. No te has limitado a castigar a los malos. Ayudaste a otras madres y padres a los que habían hecho daño». Amelia abrazó a su hijo. «Sabes, a veces lo más difícil es encontrar el valor para decir la verdad. Pero cuando lo haces, cuando defiendes lo que es correcto, no solo cambia tu vida, sino también la de los demás». Aquella noche, tumbada en la cama, Amelia pensó en el futuro, que tendrían un duro camino por delante. Reconstruir la confianza, curar las heridas, aprender a vivir de otra manera. Pero sabía que lo peor ya había pasado. La verdad había ganado, se había hecho justicia, y en algún lugar de esta ciudad, tal vez, otra mujer encuentre el valor para enfrentarse al mal, sabiendo que no está sola, que hay otras que han recorrido este camino y han vencido. Y Beatriz tendrá ahora 15 años para pensar en sus acciones, sobre las vidas que destruyó, sobre las familias que ha roto, sobre la confianza que traicionó. Y quizá algún día comprenda que el verdadero poder no está en la manipulación y la mentira, sino en la honestidad y el valor de decir la verdad. El viento primaveral jugaba con las cortinas del salón de la nueva casa de Amelia. Había pasado 1 año desde el juicio y la vida tomaba poco a poco un nuevo rumbo. Sentada a la mesa, ordenaba el correo, facturas, invitaciones, notas de agradecimiento de otras víctimas de la estafa de Beatriz, que seguían llegando de todo el país. Catherine, que la había ayudado a desembalar las últimas cajas después de la mudanza, cogió una vieja fotografía enmarcada. ¿La tiramos? Amelia miró la foto. Ella y Diego de vacaciones, todavía felices, todavía juntos. «No», dijo tras una pausa, «que se quede. Es parte de nuestra historia. Michael tiene que saber que antes éramos una familia feliz, y que a veces la vida cambia, pero eso no significa que se haya acabado. Te has vuelto muy sabia», sonrió Catherine. «Más bien, he aprendido a apreciar lo que es realmente importante». Las risas llegaban desde el segundo piso mientras Michael jugaba a la videoconsola con sus nuevos amigos. Tras ser trasladado a un nuevo colegio, se adaptó rápidamente y encontró un lenguaje común con sus compañeros. «¡Mamá!», llamó desde arriba. «¿Pueden Jake y Tom quedarse a cenar?» «Por supuesto, cariño. Pediré una pizza». Amelia fue a la cocina a preparar la bebida de los niños. Su mirada se detuvo en la nevera,
donde colgaba el último boletín de notas de Michael, todos sobresalientes, incluidas las matemáticas. Después de todo lo que había pasado, no solo no se había derrumbado, sino que se había hecho más fuerte. Un timbre interrumpió sus pensamientos. Un mensajero estaba en la puerta con un sobre grande. «Señora Rodríguez, esto es para usted de Harper & Collins». Amelia cogió el sobre con manos temblorosas. Dentro había un contrato para la publicación de su libro Truth Above All, la historia de un escándalo escolar que cambió el sistema. «¿Qué pasa?», preguntó Catherine, mirando por encima del hombro. «Han aceptado». Amelia no pudo contener la sonrisa. «Van a publicar un libro. ¿Y sabes qué es lo mejor? Todos los beneficios irán a parar a un fondo de ayuda a las víctimas del fraude financiero en la educación. Te lo mereces», abrazó Catherine a su amiga. «Tu historia ayudará a otros a encontrar el valor para luchar por la verdad». En ese momento sonó el teléfono. Era Elizabeth Green. «Amelia, ¿has oído las noticias? Han detenido a otros 2 miembros del Consejo Escolar en Oregón. Resulta que estaban relacionados con la empresa de los Sanderson». «¿En serio?». Amelia encendió el altavoz para que Catherine pudiera oírlo. «Sí. Tu libro ha levantado tal ola de investigaciones. La gente empezó a hablar, a revisar documentos. Se está limpiando el sistema». Tras la conversación, Amelia salió a la terraza. El sol ya se estaba ocultando, pintando el cielo de cálidos colores primaverales. Las risas de Michael y sus amigos y el tintineo de los platos llegaban desde la casa mientras Catherine preparaba la mesa para la cena. Sacó el teléfono y abrió el último mensaje de Diego. «Mañana es la reunión de padres y profesores. Me gustaría ir si no te importa». Tras cumplir una condena en suspenso y someterse a rehabilitación psicológica, intentó establecer una relación con su hijo. Michael se mostró receloso al principio, pero poco a poco se fue descongelando. Amelia no interfirió. Entendía que su hijo tenía derecho a tener una relación con su padre, a pesar del pasado. «Está bien», dijo. «Michael será feliz». La voz de su hijo llegó desde la cocina. «Mamá, ha llegado la pizza». Amelia volvió a entrar en la casa. Los platos, las bebidas y las servilletas ya estaban sobre la mesa. Michael y sus amigos bajaban las escaleras, discutiendo animadamente un juego. «Señora Rodríguez», dijo Tom, uno de los nuevos amigos de Michael, «¿es verdad lo que han escrito sobre usted en los periódicos? ¿Que usted atrapó a unos delincuentes?». Michael sacó pecho con orgullo. «Mi madre es una heroína. No solo ha salvado nuestro colegio, sino muchos otros». Amelia sonrió amablemente. «Hice lo que tenía que hacer. A veces lo más difícil es encontrar el valor para decir la verdad». «¿No tenías miedo?», preguntó Jake, dando un gran bocado a la pizza. «Lo tenía», respondió Amelia con sinceridad. «Pero hay cosas más importantes que el miedo. Por ejemplo, la justicia y proteger a los que quieres». Más tarde, cuando los amigos de Michael se habían ido a casa y él se había acostado, Amelia estaba sentada en su nuevo despacho, trabajando en el último capítulo del libro. «A veces la vida nos presenta decisiones difíciles», escribió. «Es más fácil hacer la vista gorda ante las mentiras, esconderse de los problemas, fingir que no pasa nada. Pero la verdad tiende a salir a la luz, y cuando encuentras el valor para enfrentarte a las mentiras, para defender lo que es justo, no solo cambias tu vida, das esperanza a los demás. Les demuestras que merece la pena luchar, que la justicia existe, que tras la noche más oscura, siempre amanece». Sus pensamientos se vieron interrumpidos por un golpe en la puerta. Era Michael en pijama. «¿No puedes dormir?», preguntó Amelia. «Mamá», se acercó y la abrazó. «Quería decirle, sé que ha sido duro para ti. El divorcio, la mudanza, el nuevo colegio, pero me alegro de que lo hayamos pasado juntas». Amelia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Siempre estaremos juntos, cariño, pase lo que pase».